Muchas gracias, muy buenas tardes. Como Buenas ya es tardes. Se va a costumbre, iniciar la conferencia tras la culminación de la sesión del Consejo de Ministros. Encabeza esta conferencia el titular de la PCM, Gustavo Adriancén. Escuchemos. la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy es la última del año. Comprenderán que la estamos realizando hoy día jueves porque ayer miércoles fue día feriado. Y nuestra próxima sesión del Consejo de Ministros, la primera del año 2025, la vamos a realizar también en el día jueves 2 de enero, porque el miércoles 1 de enero es feriado. En ese sentido, yo no hago sino reiterar mi agradecimiento por su concurrencia a esta conferencia de prensa y informarles que en el Consejo de Ministros hemos visto y hemos evaluado diversas normas tratando temas de importancia nacional en todos los casos. Por ejemplo, hemos visto el proyecto de decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas necesarias en el corredor vial Apurímac-Cusco. A este respecto se trabajó el tema, pero se tomó la decisión de ampliar en la presentación de informes a efectos de poder objetivamente tomar una decisión los ministros. Por otro lado, también se presentó un decreto supremo sobre el régimen de aporte de los organismos reguladores, concretamente en el aporte que le corresponde a Opsitel. Al respecto se han pedido también unos informes adicionales, con lo cual ya quedaría listo para su posterior aprobación. Se presentó un proyecto de decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en el corredor vial sur, Apurímac, Cusco y Arequipa, presentado por el Ministerio del Interior. También fue objeto de aprobación. Me acompañan en esta conferencia de prensa el señor ministro de Economía y Finanzas, el señor ministro del Interior, el señor ministro de Energía y Minas y el señor ministro del Ambiente. Nos interesa sobremanera que al finalizar el año ustedes puedan conocer las cifras con las que en materia económica estamos terminando este 2024. Seguramente el ministro nos mencionará también las expectativas que tienen para el próximo año 2025. Por otro lado, y siendo la economía uno de los pilares de la gestión gubernamental, también lo es la seguridad. Por eso comparece ante la prensa. El día de hoy me acompaña también nuestro ministro del Interior, quien hará un balance de lo hecho en materia de seguridad ciudadana y, por supuesto, atenderá sus preguntas. El ministro de Energía y Minas, por su parte, nos comentará sobre los sucesos acontecidos en Talara y de la misma manera el señor ministro del Ambiente nos explicará los alcances de la declaratoria de emergencia ambiental por 90 días que se han dictado en dicha zona. Yo sin más voy a dar el uso de la palabra a los ministros que nos acompañan, empezando por el señor ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Premier. Un saludo cordial para todos los periodistas y para todos sus oyentes y lectores, obviamente. Para mí es un gran gusto, en verdad, anunciar que en este 2024 los números macroeconómicos nos han acompañado y nos han acompañado de una manera bastante generosa. 2023, ustedes recordarán, a esta misma fecha estábamos contando con un periodo de recesión, estábamos con 0.6% abajo del PBI, es decir, como les comenté la vez pasada, en vez de que el PBI creciera, se estaba achicando. En este 2024 se han tomado acciones de parte del Ejecutivo, se han tomado decisiones en la parte del gasto fiscal, se han tomado decisiones en la parte de apertura de mercados para darle más espacio al sector privado para que pueda trabajar. Se le ha dado la confianza al sector privado en el sentido de que la estabilidad macroeconómica, la estabilidad jurídica y la estabilidad legal es muy importante para ellos.
se ha reducido los riesgos del país, se ha trabajado para que con las diferentes calificadoras nos mejoren los grados de calificación que teníamos. En muchos de ellos hemos pasado de una perspectiva negativa a una perspectiva estable, con la esperanza de que tengamos una perspectiva positiva. Pero vayamos a los números. En este 2024, el PBI, nuestra proyección es que al fin de año estemos creciendo con 3.2% y con una perspectiva positiva, puede ser un poco más. Los sectores que más han crecido, evidente, son pesca, transportes y comunicaciones, construcción, otros servicios, pero el único sector que no ha crecido y que más bien ha decrecido es el sector financiero y seguros. Este sector ha decrecido 2%. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es muy sencilla. Tenemos una tasa de interés real muy alta, la más alta desde hace más de 20 años, y la mantenemos todavía desde desde el 2022, 2023, la estamos manteniendo esta tasa de interés real, y eso está pasando factura. Si a eso se le suma un 2023 que no ha sido nada bueno, evidentemente en el 2024 vemos todavía un sector que se está recuperando. Y esperemos que esta recuperación continúe en los próximos meses. Perú, de acuerdo a Latin Focus, lidera el crecimiento en Latinoamérica. Perú está con 3.2 y algunos decimales arriba, pero vayamos con los números de otros países. Brasil está con 3, Chile está con 2.3, Colombia con 1.7, México con 1.5, Bolivia con 1.3, Ecuador con 0.2 y Argentina, que es una realidad aparte, con menos 3.4, ¿no? En inversión, ¿qué es lo que ha liderado este crecimiento en el Perú? En primer lugar, yo diría la inversión privada. La inversión privada ha crecido alrededor de 2.6%. Y en segundo lugar, diría yo la inversión pública, que ha sido el gran motor, que a la fecha, 25 de diciembre del 2024, tenemos una cifra de ejecución de inversiones de 53.500 millones de soles de inversión pública total, ¿no? Y evidentemente ahí se ha potenciado con diferentes otros sectores que se ha ido empujando, por ejemplo, obras por impuestos, que hoy más que nunca ha crecido alrededor de, el nuevo nivel es alrededor de 3.000 millones. Las APPs, con Proinversión hemos triplicado en números lo que se ha obtenido en el año 2023. Hemos llegado a cerca de 9.000 millones de dólares en adjudicaciones. Tenemos ahí grandes proyectos, por ejemplo, el proyecto de bandas AWS3, tenemos el proyecto el anillo periférico, tenemos ampliación de Bayobar, entre otros proyectos grandes que hemos sacado. Bueno, y antes que me olvide, también tenemos, de repente en el monto no es muy grande, como 400, 500 millones de dólares, es el Tren Macho, ¿no? Es el tren que une Huancayo con Huancavelica, ¿no? Y que en verdad le va a dar un espacio, un corredor de salida a todos los amigos de Huancavelica. En lo que es deuda pública, Perú ha totalizado con un 32.6%, que es también bajísima en comparación con la región. Y les voy a dar algunos números. Brasil tiene 87.6%, Uruguay 61.9% del PBI, Costa Rica 61% del PBI, Colombia 58% del PBI, México 55.6% del PBI, Panamá 54.1% del PBI, Paraguay 41.9%, Chile 41.2% y Perú tiene 32%. Este es el instrumento que se utiliza para sacar al país de la recesión y prender el motor del crecimiento. En déficit fiscal, que es un número que muchos colegas lo mencionan, Perú en noviembre Perú terminará este año con un déficit fiscal entre 3 a 3.3% según nuestra proyección de los últimos días.
Pero si nosotros vemos además cómo estamos en el contexto latinoamericano, porque para decir es alto o bajo hay que mirar cómo estamos en el vecindario, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Brasil está con 9.5% de déficit fiscal a octubre. Todos estos números yo les voy a ir dando los meses. Panamá, 7.9% del PBI, esta es una cifra también de octubre. Colombia, al mes de agosto, 7.3%. México, 4.1%. Paraguay, 3.8%. Costa Rica, 3.8%. Chile, 3.7%. Y Uruguay, 3.1%. A diferencia de estos países, ninguno de ellos, a diferencia de Perú, ninguno de estos países estuvo en recesión en el año 2023. Riesgo país. Perú es el país que menos riesgo tiene después de Chile en toda Latinoamérica. Chile tiene el riesgo país de 125 puntos básicos. Perú está alrededor de 159 puntos básicos. Y después, ¿quiénes nos siguen? Brasil, 209, Colombia, 309, México, 319. En verdad, Perú es un país con muchísima fortaleza macroeconómica. Reservas internacionales. Perú, al 24 de diciembre tenía 83.052 millones de dólares de reservas internacionales, equivalente al 29% del PBI, que es más o menos el doble de lo que tienen nuestros vecinos. Miren ustedes, Brasil 15.6%, Colombia 17.3%, Chile 13.4%, México 12.7%. En ese aspecto, como les digo, Perú muestra enormes fortalezas macroeconómicas. En lo que es inflación, Perú a noviembre tiene una inflación acumulada de 2.3%, ¿no? Estamos en el rango ahí que es entre 1 y 3%. Si nuevamente queremos compararnos con los vecinos, Chile 4.2%, Brasil 4.9%, Colombia 5.2%, México 4.6%. La diferencia entre estos países que les digo es que ellos todavía mantienen una inflación alta porque no quieren no quieren poner una tasa de interés tipo Banco Central muy alto para así reducirle el nivel de liquidez, ¿no? Porque temen que esto podría tener efectos reales, ¿no? Que como en el caso del Perú lo hemos visto, tuvo efectos reales, pero solamente focalizado en el sector de seguros y en el área financiera, ¿no? Indicadores adelantados en la actividad económica nos indican que Perú podría estar bordeando un crecimiento algo superior al 3.2% que tenemos. Hay diferentes indicadores como los de electricidad, pero déjenme mencionarles uno que a mí me importa bastante. Importación de bienes de capital. Este indicador, por ejemplo, ha aumentado 13% en noviembre y acumula 8 meses de crecimiento consecutivo. Esto nos hace pensar que tenemos un 2025 con muy buen pie. Vamos a tener un buen inicio del año 2025 y unas buenas perspectivas de crecer a la tasa que hemos programado, que es una tasa conservadoramente que compartimos con el Banco Central de 3%, perdón. Hace el Banco Central, 12 de ellas están en el tramo optimista y esto no es de ahora ni es del mes pasado, van 6 meses consecutivos que se refleja este contexto favorable para las inversiones. Hablando de inversiones, el próximo año Perú estaría creciendo alrededor de 4 a 4.4% en inversión privada, pero siempre les comento a mis colegas y siempre que tengo la oportunidad menciono, eso no es suficiente para Perú. Perú tiene que crecer, la inversión privada en el Perú tiene que crecer a tasas superiores de 7%, porque eso de alguna manera nos va jalando el PBI hacia tasas de 5 a 6 o de repente más de crecimiento, que es lo que necesita el Perú para reducir la pobreza y para darle mayor bienestar a la población. Hay diferentes medidas que se tienen que impulsar en el año 2025.
desde los puertos que tenemos van a tener un dinamismo formidable, y principalmente el puerto de Chancay, los puertos del Callao, el aeropuerto. Tenemos nosotros que darle un entorno más favorable, más estable, más seguro, más predecible a todo lo que es el territorio nacional. Tenemos que combatir las actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, tala ilegal, pesca ilegal y contrabando, ¿no? Tenemos que promover más la inversión privada. Este es un punto central, sobre todo en el área portuaria, en el área de irrigación, en el área de transportes y en el área de inversión minera, sobre todo. Ahí tenemos alrededor de 51 proyectos, muchos de ellos están en estudio, otros ya están en la fase de exploración. La salida de Tía María, de La Granja y otros proyectos en la zona de La Encañada, en Yanacocha, Sulfuros, Conga, Galeno, Michiquillay. Yo creo que van a darle un dinamismo enorme a la economía. Queremos impulsar proyectos de APP para una mayor adjudicación. Tenemos una cartera de proyectos en activos para el periodo 2025-2026 con una meta de adjudicación de 72 proyectos por más de 17.000 millones. Tenemos que avanzar en esto. Y hay otros proyectos que todavía están en cartera y están viniendo como encargo desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y un punto muy importante, tenemos que simplificar procesos. Muchas veces nuestros inversionistas encuentran que los procesos para hacer inversión en el país son largos, son tediosos, son costosos y a veces son con finales impredecibles. Es eso lo que tenemos que trabajar. Así es que eso es lo que tengo que mostrarle, Premier, señores periodistas. Mi resumen, digamos, ha sido un año 2024 con muchos retos. Los números han sido muy favorables gracias al apoyo en todo esto de la presidenta Boluarte. Yo no dejo de desconocer siempre su empeño en tratar de empujar el mayor nivel de ejecución del presupuesto público en obras de inversión. Ella siempre, en todos los consejos de ministros, es la que siempre anda tras de estos números. Debo reconocer eso. También debo reconocer la estabilidad que le ha dado a la economía. Ella no quiere que se cambien los impuestos que tienen que afectar a la inversión. Quiere mucha estabilidad porque dice que el riesgo es el peor enemigo de un país que quiere crecer en base a inversión privada. Y es cierto, lo que más teme un inversionista privado es el riesgo. Y es por eso que nosotros trabajamos para reducir eso, el riesgo, porque la inversión privada en el Perú es el 80% del total de la inversión. Si nosotros no cuidamos al inversionista privado, en verdad no estamos apostando por el desarrollo y por el crecimiento del país. Muchísimas gracias, Premier. Gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Sin duda, las cifras que nos ofrece el cierre del año en materia económica son sumamente importantes. En la gran mayoría de indicadores que el ministro ha ofrecido, se puede ver al Perú como el país número 1 en la región. Y eso es muy importante. Y esto es el esfuerzo de todos, sin duda alguna, y es el manejo responsable de la política económica que se ha seguido durante este año. Vamos a hacer uso de la palabra ahora al señor ministro del Interior, el doctor Juan José Santibáñez Antunes. Muy buenas tardes, señores periodistas. Muy buenas tardes con todos los televidentes. Efectivamente, estamos frente al último Consejo de Ministros del año y existen varias cuestiones que desde el sector interior es importante que se comenten. En lo que respecta justamente a los últimos operativos y a los últimos acontecimientos de lucha contra la delincuencia que el Ministerio del Interior ha estado ejecutando, como recordarán, han sido inicialmente 14 distritos declarados en emergencia, a los cuales se sumaron posteriormente el distrito de La Victoria y el distrito del Callao. Dentro de estos distritos declarados en estado de emergencia, nosotros hemos podido ejecutar varios operativos que han significado una variación en la comisión de diversos delitos, de los delitos de robo, de sicariato, de extorsión. Y tenemos, por ejemplo, que en San Juan del Lurigancho se tiene una reducción del 18%, en Comas una reducción del 16%, en Los Olivos una reducción del 20%,
En Independencia, una reducción del 20%. En Villa El Salvador, una reducción de más del 30%. En Puente Piedra, una reducción del 19%. En el RIMAC, una reducción del 30%. En Lurigancho, una reducción del 7%. En Ventanilla, una reducción del 4%. En Ancón, una reducción del 22%. Y en el Callao, en general, se ha tenido aproximadamente una reducción del 23%. Es cierto que existen distritos como Ate, Caraballo y Santa Rosa que estamos nosotros procurando ejecutar mayores acciones para poder contrarrestar, en este caso, los problemas vinculados a los delitos de extorsión que se están presentando esencialmente con las empresas de transporte. Pero algo nosotros queremos ser bastante claros con respecto a este tema. Las extorsiones, en este caso, en empresas, por ejemplo, de transporte, son extorsiones que vienen desde hace aproximadamente 4 años. Esta modalidad delictiva se instaló desde el 2021 y nosotros hoy por hoy estamos dándole una lucha frontal contra la extorsión, estamos dándole una lucha frontal contra la delincuencia, se ha logrado la captura de importantes organizaciones criminales, hemos identificado igualmente otras organizaciones que en este momento estarían generando un caos esencialmente en 3 líneas de transportes, conforme lo han informado diversos medios de comunicación, y sobre los cuales ya en este momento la Policía Nacional ya está efectuando operaciones policiales para la identificación y detención de estas organizaciones criminales, que esencialmente cuando se capturan a los delincuentes lo que hacen es reestructurarse, como las empresas delictivas, en donde, por ejemplo, la Policía Nacional, en el caso de la organización Los Mexicanos, logra la captura de uno de los líderes mexicanos, sumado a ello con 12 integrantes de la organización, y se reestructura para seguir delinquiendo. Frente a ello, la Policía Nacional tiene plenamente identificados estos sujetos y está en este momento en procesos tanto de investigación como de persecución del crimen organizado. Adicionalmente a ello, existen cuestiones que son importantes o de relevancia en la comunidad. Primero, se ha autorizado el viaje de policías a Colombia para extraditar a Wanda del Valle Bermúdez, expareja del maldito Cris. Como se recordará, esta señorita ha sido solicitada por la justicia peruana y en razón de ello se inició un proceso de extradición. El proceso ha concluido con la decisión del Estado de entregarle al Estado peruano a esta persona para que sea sometida a la justicia aquí en nuestros tribunales. Ya se autorizó, ya se suscribió la resolución ministerial para el viaje de los efectivos policiales que van a estar a cargo de ejecutar este mandato judicial. En cuanto al tema de drogas, de la lucha contra las drogas. Con respecto al tema de las luchas contra las drogas, debo informar, y como ya se ha puesto en conocimiento el Consejo de Ministros, que el Perú, que la Policía Nacional, a través del programa CORA, de la DINANDRO, del trabajo coordinado con la Policía Nacional de Colombia y con la Policía Nacional de Brasil, hemos superado largamente la meta que se había establecido para todo lo que es incautación de droga, destrucción de pistas de aterrizaje, así como también del programa CORA, que es el programa de plantaciones de hoja de coca. Se ha superado considerablemente la meta que fue trazada para este año, para el 2024, y esperamos que el 2025 podamos incluso superar la meta que es más de 125.000, en este caso, hectáreas que se están reformulando para que no puedan dedicarse al cultivo del hoja de coca, y más de 111.000 toneladas incautadas. Con respecto al tema del retiro de la ayuda de Gran Bretaña, comunicado o hecho público por un medio de comunicación, que hizo referencia a que Gran Bretaña le habría quitado el apoyo a la DINANDRO de nuestra policía, alarmando falsamente, como tiene la costumbre de hacer este diario, falsamente con noticias que son ajenas a la realidad. No solamente las relaciones con el embajador Gavin Cook de Gran Bretaña son de las mejores, sino que además es absolutamente falso que Gran Bretaña le haya retirado el apoyo a la DINANDRO. Es más, hace aproximadamente 2 semanas ha dado inicio al último curso del proceso de modernización en la lucha contra las drogas, justamente financiado por el gobierno de Gran Bretaña.
Y lo que ha ocurrido o lo que existió fue simplemente un tema administrativo en donde una contribución del gobierno inglés fue destinado para otro rubro que no había sido estipulado, y lo que se solicitó, como suele ocurrir, fue que se reconduciera, pero no es que se haya quitado el apoyo, sino simplemente que se sustraiga esos montos para la actividad que se había proyectado y que se derive exactamente para la actividad para la cual estaba siendo financiada. Eso no significa un retiro del apoyo de Gran Bretaña a la INANDRO, por el contrario. Lo que se ha hecho es reestructurar para reforzar los puntos que, en colaboración con el gobierno inglés, nos conviene a nosotros en la lucha contra las drogas. El pase a la situación de retiro de efectivos de la Policía Nacional del Perú de oficiales. Bueno, para empezar, debo señalar que esto no ha terminado. Mañana sale otra lista de pases a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros, y son 200 efectivos más que pasan a la situación de retiro de acuerdo al artículo 88 y 89 de la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú. El pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros es una forma de retirar al personal de la situación de actividad que se encuentra inmerso dentro de las propias causales descritas en la ley, así como el Decreto Supremo 16. Por otro lado, debo referir que el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros está expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional a través de un precedente que es el 090 del año 2004, el caso Calegari, y también el precedente 533 del año 2020. Una sentencia, si la quieren leer, de más de 70 páginas, que establece que la causal de renovación de cuadros es una causal absolutamente permitida por la ley, es una causal objetiva, y que por el contrario cualquier oficial que pudiera ver o que pudiera sentir que pudiera existir alguna perturbación a su proyecto de vida puede recurrir a los tribunales a través de un proceso contencioso administrativo. Igual esa sentencia hace referencia a las cuestiones de los mandatos judiciales de ascensos y otros más. Entonces, como les repito, fueron pasados a la situación de retiro 391 oficiales, mañana pasan 200 más. Y se va a publicar la lista en el portal de la Policía Nacional del Perú. Y la causal es igual, causal de renovación de cuadros en la Policía Nacional del Perú. Con respecto al tema de los cambios, que también resultan ser de algún interés, debo referir que, de acuerdo a la Constitución, artículo 168 y siguientes, la Policía Nacional del Perú es una institución constitucionalmente reconocida que se rige por sus propias leyes y reglamentos. Por tanto, no existe ningún tipo de injerencia política, y mucho menos puede existir tampoco ningún otro tipo de presión para que un oficial o no pueda ser derivado, trasladado, reasignado, porque eso corresponde a lo que se denomina dentro de la Policía Nacional la necesidad del servicio. Y esto está, como repito, expresamente regulado en la ley de cambios, en la Policía Nacional del Perú. Lo que pasa es que muchos se están quejando porque este año nosotros hemos terminado con el tarjetazo. ¿Qué cosa era el tarjetazo? El tarjetazo no era otra cosa de que llegaban los cambios y venían los oficiales con sus recomendaciones a dónde se querían ir. Y al final no se respetaba la antigüedad, no se respetaba la jerarquía, no se respetaba la prelación, no se respetaba la especialidad, no se respetaba nada. Y al final cada oficial iba donde mejor podía acomodarse. Eso se terminó. Los cambios, conforme los ha estructurado el Comando de la Policía Nacional del Perú, se han hecho de acuerdo a la jerarquía, a la antigüedad, a la preeminencia y al grado. Son factores absolutamente objetivos que han sido utilizados para promover, en este caso, los cambios de personal que, como reitero, son cambios derivados a la especialidad y que se encuentran debidamente fundamentados en el marco jurídico. Además, el Policía Nacional, de acuerdo al juramento que hace al momento de graduarse en la escuela, es un profesional que tiene que cumplir las órdenes de ser derivado de cumplir las funciones donde sea enviado. Aquí no pueden existir policías con corona. Nosotros hemos detectado justamente en esta gestión que, por ejemplo, existen efectivos policiales que los últimos 16 años han sido ayudantes. Entonces,
ayudantes de oficiales, ya sea generales o de ministros o de congresistas. 16 años como ayudantes. ¿Ahí por qué no se dice nada? ¿O por qué eso no causa alarma? ¿Por qué no causa alarma que un oficial esté 16 años de ayudante de un funcionario público? Entonces, esas cuestiones han sido identificadas, como reitero, en esta oportunidad y en razón de los criterios objetivos establecidos por el Comando Institucional es que los cambios en la Policía Nacional se han generado. Finalmente, una cuestión que tengo que informar es que en la Policía Nacional estamos proyectando ya la sustentación del proceso de asimilación de 1000 choferes. De esta manera, los choferes estarán destinados única y exclusivamente a la conducción del patrullaje y podremos obtener 1000 efectivos policiales más en las calles que van a poder, en este caso, fortalecer la seguridad ciudadana y los planes operativos que estamos desarrollando en los diversos puntos del país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Como lo dijimos cuando nos hemos referido a las cifras económicas, en este caso, las cifras en materia de seguridad ciudadana también no son beneficiosas y no dicho por el ministro del Interior, sino además reconocido por todos los alcaldes que están comprendidos dentro de la norma declaratoria de estado de emergencia. En promedio, las ocasiones criminales han disminuido significativamente y progresivamente confiamos en que la percepción ciudadana de esta disminución de la criminalidad se va a ir haciendo mucho más presente. Vamos a dar el uso de la palabra ahora al señor ministro de Energía y Minas. Adelante, Jorge Luis. Gracias, señor Premier. Buenas tardes con todos los presentes. Como todos saben, ha habido un derrame de petróleo en el terminal de la refinería de Talara y sobre eso quiero dirigirme e informar. Este evento comenzó a las 11:28 de la noche del 20 de diciembre, cuando se detectó una iridiscencia atípica en la superficie del mar. Siendo de noche, fue detectado. Lo que quiero resaltar es que la reacción de Petroperú y las coordinaciones interinstitucionales se lograron rápidamente y de una manera eficaz. Lo especifico para que se entienda. Una vez identificado el hecho, el derrame propiamente dicho, a la hora, una hora después, la tubería de conducción de crudos y residuales que conducía esta carga a un buque estaba cerrada y libre de material, de combustible. Una hora después de iniciado el hecho, la tubería ya estaba limpia, es decir, sin crudo en el ducto. 2 horas después del hecho, las autoridades fueron notificadas. Las instituciones relacionadas con este tipo de incidentes fueron notificadas 2 horas después del derrame. 12 horas después, la OEFA y los INERMIN emitieron los primeros informes técnicos. 26 horas después fue identificada la avería y se inició la reparación. Y 30 horas después comenzaron a desplegarse las cuadrillas para la limpieza y recuperación de la playa Las Capullanas y el mar adyacente. En 30 horas todo se activó, la información circuló, las notificaciones se realizaron, los flujos fueron cortados, la falla identificada y reparada. Esta ha sido una reacción sumamente rápida y profesional. Por otro lado, las coordinaciones
También se hicieron rápidamente, por supuesto, a nivel del organismo supervisor de inversiones en energía y minas, o SINERMIN, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, la DICAPI, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, Produce, INDECI, el ANA y la Dirección Regional de Energía y Minas. Todos fueron notificados y comunicados pocas horas después de realizado o descubierto el incidente. Son más de 9 instituciones públicas que desde la madrugada del 21 de diciembre empezaron y continúan sus coordinaciones y acciones de acuerdo a sus propias funciones. Hoy en día, lo que estamos haciendo al día de hoy, en este momento, es monitorear y hacer un seguimiento a los trabajos de mitigación y remediación que continúan y continuarán hasta que indique lo contrario el organismo de supervisión y fiscalización OEFA. Las playas en este momento, la playa de La Capullana ya se encuentra libre de crudos. Las otras playas que se indicaba que podían estar impactadas han sido revisadas y ya no están impactadas. Y el mar se sigue monitoreando. La superficie del mar se sigue monitoreando en busca de residuos de petróleo. Por otro lado, las instituciones involucradas hemos mantenido una comunicación en medios, lo estamos haciendo ahora también, para mantener informada a la opinión pública, y ya se inició el diálogo en Lobitos con los grupos de interés. El diálogo se inició el 24 de diciembre y continuará el día de mañana a las 9 de la mañana en Lobitos con la participación del gerente general de Petroperú. Respecto a las compensaciones por daños económicos, estas están normadas en el Decreto Supremo 081/2007 EM en su anexo 4. O sea, de que esta normatividad le pone un marco legal a el tema de las compensaciones y, por supuesto, ayuda mucho a encaminar las expectativas y los esfuerzos económicos. Quiero terminar dando las garantías a todos ustedes, al país, de que este lamentable suceso, que son frecuentes, y hay que decirlo, en las industrias extractivas masivas, suelen pasar este tipo de eventos que por supuesto deben ser debidamente controlados, monitoreados y reparados. Este evento, específicamente en el terminal multiboyas de Talara, ha sido abordado rápidamente y coordinadamente. Eso hay que rescatarlo. Hemos tenido otros problemas años anteriores donde la reacción no fue de esa manera. Esperamos de que finalmente podamos superar esta situación, Petroperú restablecer sus actividades con mayores niveles de seguridad, la población debidamente atendida y el medio ambiente debidamente rehabilitado. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. No dejamos de expresar nuestra solidaridad con los vecinos, los pescadores y, cuando no, los comerciantes de la zona que se ha visto afectada por esta fuga de combustible. En todo caso, informar también, como ya lo ha dicho el ministro, que las actuaciones por parte de los organismos encargados de la limpieza y remediación se encuentran prácticamente concluidas.
Acabo de leer hace un momento que el propio alcalde de Talara reconoce que esas acciones se han realizado y continuarán hasta su culminación en cada una de las zonas que se hayan visto afectadas. Esto demuestra que tenemos una gobernanza que reacciona inmediatamente cuando este tipo de sucesos, que son accidentes imprevisibles, se presentan. Y por otro lado, aprovecho también para felicitar la coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, OEFO, SINARMIN, la propia empresa Petroperú y los gobiernos distritales de la zona. Voy a hacer el uso de la palabra ahora al señor Ministro del Ambiente, el señor Juan Carlos Castro. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, señor Premier. Buenas tardes a los señores miembros de la prensa y por su intermedio a los que nos están hoy viendo. Solo comenzar a informarles quiero añadir a lo ya expuesto por el señor Ministro de Energía y Minas, que con respecto al derrame de petróleo ocurrido el día 20 de diciembre en la terminal multiboyas de la refinería de Talara, el Ejecutivo, en su conjunto, ha respondido de manera inmediata con sus órganos supervisores, como es el día 21, estuvo ya en Talara el OEFA o SINARMIN, y el día 22 estuvieron las demás entidades, CERFOR, ANA, etc. Entonces, aquí un poco aclarar algunas noticias de algunos medios y algunos entrevistados que habían manifestado que no se había notado la presencia del Estado. El Ejecutivo ha estado desde el primer momento. Dicho esto, el OEFA, como entidad supervisora del Ministerio del Ambiente en materia ambiental, ha interpuesto, después de una evaluación y supervisión en campo y con sobrevuelos, ha impuesto a Petroperú 6 medidas administrativas. Estas medidas administrativas tienen como finalidad, 1, conocer la causa y la fuente por lo cual se produjo el derrame; 2, hacer la limpieza de las zonas afectadas; 3, la remediación de las zonas afectadas; y hacer una debida disposición de esos residuos de hidrocarburos que se están recogiendo de las playas, especialmente de la playa Las Capullanas, que ha sido la más afectada y que hoy, a la intervención de Petroperú, la playa se encuentra limpia, ¿no? Pero hay que hacer los monitoreos posteriores para asegurarnos que la playa ya no presente ningún resto de hidrocarburos. En virtud a esa disposición que impuso el OEFA, se reunieron OEFA, SINARMIN, DICAPI, MINSA, el Gobierno Regional de Piura, SANIPES, IMARPE, la Autoridad Portuaria Nacional, CERFOR, el MINCETUR, la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Energía y Minas para evaluar la situación de este incidente, y se determinó el día 23 declarar en emergencia ambiental la zona de las que comprende el ámbito geográfico de 7 playas en las provincias de Talara y Lobitos. Así que ese es lo que queríamos informarles de la acción que ha tenido esa declaratoria de emergencias por 90 días hábiles, en los cuales se tendrá que remediar y atender todas las áreas que han sido afectadas por el derrame de hidrocarburos. Además, permítanme informarles que, como todos los años, este año 2024 se lleva a cabo la 10ª premiación del Premio Nacional Ambiental Antonio Brag Eje, ¿no? En su 10ª versión. Esta es la máxima distinción que se otorga a personas naturales y personas jurídicas que han contribuido con la conservación del ambiente, que han contribuido con sus acciones a mejorar la calidad ambiental del país, y esa calidad ambiental del país ha contribuido también a la mejora de las poblaciones. Hasta el año pasado se han beneficiado 1.700.000 personas con la implementación de estas acciones, que es parte de los premios. Para este año tenemos 134 postulaciones, 23 regiones las que están postulando, en 5 categorías: categoría de calidad ambiental, cambio climático, ciudades sostenibles, cultura ambiental
y diversidad biológica. Esta premiación del Premio Nacional Ambiental Antonio Brac será otorgada el día 2 de enero a los ganadores y también a los que han recibido una mención honrosa. Esto es por cuanto quería informar, señor Premier. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ministro. Voy a aprovechar antes de pasar a las preguntas para informar sobre una noticia que se vino repitiendo a lo largo de estos días feriados que tienen que ver con el general de ejército en situación de retiro, Juan Rivero Lasso. Se ha informado que hace ya unos 15 minutos, un poquito más, el general Rivero Lasso ha sido puesto en libertad. Luego de haber superado algunos incidentes de orden administrativo que se habían presentado, como se había indicado hoy, primer día hábil de la semana, se ha concretado la libertad del general Rivero Lasso. Vamos a escuchar las preguntas que tengan a bien formular al que habla o a los señores ministros que me acompañan. Por favor. Vamos a iniciar la rueda de preguntas con Piero Bernabé de Canal N. Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Andreansen. Bueno, mi pregunta es que, el Poder Ejecutivo sigue sin tomar una decisión sobre la norma que rectifica la ley que eliminó la detención preliminar en casos de flagrancia. El 16 de diciembre, justamente, la ley fue mandada al Ejecutivo para promulgar u observarla. Si bien es cierto, está dentro del plazo, ¿no consideran que esta ley es de suma importancia? ¿Por qué la demora? Mire usted, efectivamente, ha llegado la autógrafa sobre la ley que usted indica. Nosotros nos encontramos dentro de los plazos para promulgarla o observarla. El procedimiento regular es que se pida consulta a todos los sectores concernidos. No hemos recibido aún todas las respuestas y en cuanto las tengamos sistematizaremos aquello y se pondrá a disposición de la presidenta para que se tome la decisión. Siguiente, por favor. Continuamos con RPP. Buenas tardes, ministros. Estamos en vivo para la multiplataforma de RPP. La consulta es la siguiente. Anoche se conoció el fallecimiento del presidente del directorio de la empresa Frigo Inca, proveedora del programa Caliwarma, que es también investigada junto al vocero presidencial, el señor Freddy Hinojosa. En medio de esta situación, ¿considera que el señor Hinojosa debe seguir en su puesto o cree que esto no afecta a la imagen de la mandataria? Y una siguiente consulta, por favor, al ministro de Economía, señor José Arista. Según el administrador del Club Universitario de Deportes, Jan Ferrari, la SUNAT ya ha decidido retirarlo de su cargo. ¿El ministerio, es decir, su sector o la SUNAT van a comunicar oficialmente esta decisión? Y si es así, ¿cuáles serían las razones? Gracias. A ver, si me permiten, con relación a la primera pregunta, el señor ministro del Interior puede dar respuesta, por favor, sobre el estado de las investigaciones. Y con relación a la segunda pregunta sobre el Club Universitario de Deportes, va a responder el señor ministro de Economía y Finanzas por ser titular del sector al que está adscrito SUNAT. Por favor, colegas. Muchísimas gracias, señor Premier. Bueno, efectivamente, el día de ayer, en horas de la tarde, la Policía Nacional del Perú fue informada de un hecho que se había generado aproximadamente al mediodía, y esto era la muerte de la persona justamente identificada como representante, en este caso, de la empresa que viene siendo investigada por los casos en Caliwarma. La Policía Nacional del Perú, conjuntamente con el Ministerio Público, inmediatamente procedió al levantamiento del cadáver, el mismo que ha estado sujeto a una necropsia. Los resultados de la necropsia, por lo que he sido informado, es que la causa de la muerte es la herida punzocortante generada justamente a la altura del cuello, lo que generó un shock hipovolémico. Por informaciones que se tienen también, presumiblemente del abogado, se entiende que esta persona habría dejado una carta en donde, o que estaría dirigida a sus familiares con respecto a determinadas situaciones por las que estaban afrontando. En este momento el caso se encuentra aún en investigación, porque la obtención de la necropsia es el primer paso justamente para poder determinar en este caso cualquier tipo de responsabilidades. Pero lo que sí podemos referir, por ejemplo,
es que no solamente se ha tenido ese resultado en la necropsia, sino que además la puerta de la habitación del local donde estaba la persona no está forzada, no existen indicios de ningún tipo de violencia, no existen tampoco indicios corporales de algún tipo de enfrentamiento. Continuamos con las investigaciones, pero como reitero, al menos los primeros actos de investigación darían presumiblemente entender que estaríamos frente a una autolesión. No quiero adelantarme más porque finalmente la Policía Nacional tiene que concluir con todo este procedimiento, pero esas serían, digamos, las conclusiones iniciales de acuerdo a los hechos tal y como se vienen analizando por parte de la Policía Nacional. Ministro de Economía y Finanzas, por favor. Gracias, Premier. Sí. El administrador universitario, el señor Ferrari, menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la SUNAT. O sea, yo no entiendo cómo puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido, ¿no? Pero hasta donde se sabe y he consultado con el superintendente de SUNAT, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, detrás de ese acceso a información sensible. Así que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la U. Gracias. La permanencia del señor Hinojosa no se ha discutido. Él continúa en su cargo y continuará haciéndolo como cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo, en tanto la señora presidenta conserve su confianza por él. Continuamos con Marice Vega de Latina. Sí, Premier Ministro, buenas tardes. Hay otra norma bastante importante que aún no ha sido promulgada y es la ampliación del REINFO y justamente a partir de ello hay sectores de mineros que están anunciando ya un paro para el día 30 de diciembre, afectando justamente la movilización que se da normalmente en estos días previos de fiestas. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? Y si me permite una segunda pregunta, ¿cómo cae en el Ejecutivo la apertura de una investigación al ministro de Educación, Morgan Quero, por el delito de discriminación? La primera pregunta la va a responder el señor ministro de Energía y Minas. Sí, la autógrafa de ley remitida por el Congreso al Ejecutivo ya llegó hace varios días. Ha sido evaluada por los sectores. Energía y Minas ya expresó su voluntad de no objetar la autógrafa. Esperamos que el despacho de la Presidencia de la República tome una decisión final en las próximas horas en referencia a la promulgación de la referida autógrafa. Efectivamente, los gremios de la pequeña minería y minería artesanal han expresado su preocupación y están convocando a unas movilizaciones hacia fines de año en previsión a que, este tema no se decida. Pero quiero expresar claramente de que el Ejecutivo sí se va a pronunciar respecto a la referida autógrafa y va a tomar una decisión en las próximas horas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, nosotros esperamos, en este caso tenemos más prisas por los plazos, porque recuerden ustedes que el REINFO, como está concebido, solamente va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Entonces, allí los tiempos apremian. Hoy día, especialmente en el Consejo de Ministros, se ha solicitado a los ministros concernidos que terminen de evacuar sus informes y sus opiniones a efectos de poder tomar una decisión con prontitud.
Y respecto de la denuncia que ha presentado un ciudadano en contra del ministro de Educación, el señor Morgan Quero, por una presunta, la comisión del presunto delito de discriminación, bueno, en principio lo rechazamos. En segundo lugar, recordamos que el ministro, por su propia condición, es un funcionario aforado y, en consecuencia, como en todos los otros casos, yo no hago sino creer que el ministro se va a poner a derecho y sabrá explicar exactamente, como ya lo hizo ante la prensa, que no se trataba de el dicho en contra de ningún manifestante, sino que se estaba refiriendo más bien a los criminales que asesinan cruel y salvajemente a nuestras niñas. Pero en fin, eso será objeto también de una explicación que estoy seguro el señor ministro podrá dar ante las autoridades competentes. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Miriam Torres de La República. ¿Qué tal? Buenas tardes, Premier y ministros. La primera consulta con referente al ministro del Interior, como se sabe, hace unos días asistió a la DIVIAD tanto el capitán Junior Izquierdo con su abogado, en las cuales asistieron justamente a la citación porque se sabe que ya se dio inicio a la extracción de datos para poder conocer sobre todo la autenticidad de los audios en las cuales usted supuestamente habría tenido una reunión con el capitán Junior Izquierdo, que responde justamente a lo dicho por el abogado, en la cual menciona y le pide en todo caso someterse a peritaje, asegurando que se trataría de su voz. Y como segunda consulta, a los ministros de Energía y en este caso del Ambiente, como ustedes han mencionado, el alcalde de Talara se ha pronunciado con referente a este derrame de petróleo, en todo caso en la región de Piura. Si ustedes han podido abordar en este Consejo de Ministros de repente algún tipo de bono para los pescadores, porque se sabe en este caso que en lo que ocurrió en el año 2022 en Ventanilla, hasta el momento hay una cantidad de pescadores que no han sido indemnizados y que siguen exigiendo justicia tras lo ocurrido. Gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra para la respuesta de su primera pregunta a nuestro ministro del Interior e inmediatamente el señor ministro del Ambiente y ministro de Energía y Minas, por favor. Muchísimas gracias, señor Premier. Yo, como lo he reiterado miles de veces, los audios justamente atribuidos no me pertenecen y estamos sometidos en este caso a un procedimiento fiscal en donde se están iniciando los procedimientos de extracción y yo soy muy respetuoso de dichos procedimientos en donde estoy participando a nivel de mi abogado o con mi defensa legal. Por tanto, así, cualquier cosa que yo tenga que referir o que informar o que responder a cualquiera de las partes, lo voy a hacer dentro del proceso y no en esta vía pública. Gracias. Gracias, ministro. El ministro del Ambiente, por favor. Muchas gracias, Premier. Como se manifestó, la declaratoria de emergencia ambiental es para el orden de la intervención del Ejecutivo en la emergencia que se ha declarado en Talara, y la finalidad es la causa, conocer el daño, conocer a los afectados, para que después, en lo que ya ha explicado el señor ministro de Energía y Minas, hay un decreto supremo que regula la compensación para los terceros afectados, ¿no? Esa regulación implica, uno, que el operador, en ese caso Petroperú, identifique el ámbito afectado y quiénes son los afectados para que de ahí inicien las negociaciones. Y entendemos que esa reunión previa es el día de mañana con los afectados, que son los pescadores, y determinarán cuál es el procedimiento y los próximos pasos a seguir para el proceso de compensación que se cree en ese espacio de diálogo. Gracias, Premier. Gracias, ministro. Para complementar la respuesta, nuestro señor ministro de Energía y Minas. La empresa Petroperú, empresa pública de derecho privado, es quien debe identificar a las personas y a las organizaciones impactadas económicamente y debe definir una estrategia de compensaciones de acuerdo al Decreto Supremo 081-2007 EM Anexo 4. Es la empresa Petroperú la que tiene que resolver el tema de las compensaciones
a los que han sido afectados por este evento. Muchas gracias, ministro. ¿Vamos a concluir? Sí. Por favor. Continuamos con Maricarmen García de Willax. Muy buenas tardes, ministros. Dos preguntas muy puntuales. Una de las promesas del gobierno fue aumentar el sueldo mínimo antes de fin de año. Estamos al borde y aún no hay una confirmación. ¿Se va a dar esto antes de que acabe el 2024? Y la segunda es si va a haber algún tipo de cambio en el gabinete, teniendo en cuenta de que se ha criticado mucho, de que el gabinete se encuentra bastante desgastado, sobre todo en las figuras de la Premiatura y de Interior. Incluso lo ha mencionado un ex integrante como Javier Olachea. Gracias. Pueden estar absolutamente seguros que antes de que el año termine, la propia señora Presidenta de la República será quien haga el anuncio de el incremento en la remuneración mínima vital. Esto es un detalle, se están terminando de afinar algunos puntos y la propia señora Presidenta de la República hará este anuncio a la Nación. Y con relación a los cambios ministeriales, sí, pues yo lamento que el año termine con tanto ruido y lamento que tengamos que decepcionar las expectativas de algunos maledicentes que van por allí pensando a lo largo de estos 10 meses que me han renunciado como 20 veces y han cambiado de miembros del gabinete también otras tantas. Pues únicamente decirles que en el Consejo de Ministros del día de hoy, con satisfacción hemos recibido el respaldo y el agradecimiento de la señora Presidenta de la República por el trabajo que venimos haciendo. Y este dicho fue además agradecido por cada uno de nosotros y por supuesto le hemos renovado a la señora Presidenta nuestro compromiso de seguir trabajando por el país con honestidad y con lealtad. Una sola pregunta y terminamos. Gracias. Última pregunta a cargo de Marilena Guayasco de TDP. Premier, la pregunta va para usted. Desde el Ejecutivo, ¿cómo miran esta denuncia de una presunta red de prostitución en el Congreso que inclusive ha traspasado las fronteras? Ya se habla de este tema en varios países como España y otros del mundo. Se han abierto 2 investigaciones paralelas, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. ¿Considera que se debe llegar a esclarecer este hecho hasta las últimas consecuencias? Bueno, en primer lugar tengo que manifestar que he seguido también con el mismo asombro que todos los ciudadanos, los trascendidos, la información de los medios de prensa sobre este hecho, y yo lo que quiero saludar es la rápida reacción de las autoridades del Congreso de la República para iniciar con prontitud una investigación que se ha indicado, va a ser una investigación exhaustiva, y por otro lado también felicito que el Ministerio Público haya hecho eco de esta noticia. Lamentablemente, como usted lo ha manifestado, una noticia que ha trascendido nuestras fronteras, ha llegado a los canales del extranjero y eso no ayuda a la imagen que una institución y de un país. En consecuencia, desde donde nos encontramos no hacemos sino expresar nuestra preocupación y invocar a las autoridades competentes para que a la brevedad posible se realicen estas investigaciones y si hubiese lugar se determine la responsabilidad individual de cada uno de los que estén involucrados en ello. Pues muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes, ya no nos vemos hasta el próximo año, así que tengan un buen año nuevo y que el año 25 llegue para ustedes y para sus familias lleno de éxito y prosperidad. Muy buenas tardes. Ha culminado de esta manera la conferencia que ha sido encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, quien ha hablado de temas políticos y también de acuerdos en la sesión del Consejo de Ministros. Es la última conferencia de la presidencia del Consejo de Ministros. Retornamos con ustedes, estudios, y continúen con nuestra programación.